Vamos a hablar a esta hora de la tarde con Luis Benavente, porque en política no es solamente lo que haces, sino sobre todo los gestos dicen mucho, ¿no es cierto? Y tenemos un presidente que ha dicho, bueno, pues si antes en el pasado se llevaba coca, armas, el avión parrandero y que se ha denunciado en la prensa hasta la saciedad, entonces ahora, ¿qué tiene de malo que yo lleve a mis familiares en el avión? Luis Benavente es analista político, nos acompaña esta tarde para hablar de este y otros temas. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas tardes. ¿Estamos conectados? Creo que no te oigo, Luis. Hola. No lo estoy... Buenas tardes, Pamela. Ahora sí te escucho perfectamente. Hola, Lucho, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal? Bueno, el presidente siempre provocando situaciones innecesarias que solo perjudican su imagen, lo perjudican a él, a su gobierno, al mismo sistema político, a la democracia. No sabe lo que es la política, lamentablemente, el presidente Castillo. Él cree que con una actitud desafiante, que si antes pues iban las drogas en el avión presidencial, que en otra época fue el avión parrandero, pues ahora es el avión familiar. No es así la política, no es así el ejemplo que debe dar el presidente de la República. Y simplemente con esas cosas lo que hace es echarle más gasolina al fuego y crear más inestabilidad política al país y darle más argumentos a la oposición. Pero me da la impresión de que envalentonado o empoderado por alguna razón, porque, digamos, sabe que tiene un Congreso cómplice, por no decir complaciente. Sabe que hay unos niños, sabe que no va a pasar nada, que en el Congreso no se quieren ir, y entonces sigue avanzando a su aire, utilizando el aparato estatal, teniendo a los ministros que ciertamente... ¿no? Son los pararrayos, pero para efectos de acciones de gobierno, pero no para ejercer de abogados directos del presidente Pedro Castillo, que es lo que estamos viendo a diario. En el fondo a él no le interesa que el país tenga estabilidad política, ¿no? Los marxistas ortodoxos pues tenían frases como prende una chispa en la pradera que luego arderá todo el bosque, que las contradicciones se agudicen para crear las condiciones de la revolución. Entonces, buscan el caos y eso está en su esencia doctrinaria, en su razón de ser. Y creo que simplemente Castillo responde a eso, pero a la vez no tiene la suficiente inteligencia, criterio político, experiencia política, inteligencia política, capacidad política para manejar las cosas, ¿no? Si yo quisiera hacer una revolución, de acuerdo al propio marxismo, tendría que saber que necesito el apoyo de las masas. Y esa es la palabra que usa el marxismo. No usa la palabra ciudadanos, ni ciudadanía, ni nada. Usa la palabra masas, porque para ellos la gente es masas, ¿no? Y necesitan masas enardecidas para ellos irrumpir y crear un sistema político para crear finalmente una casta con privilegios y disfrazando sus fechorías con supuestos valores políticos. Entonces, él responde a un dogma marxista, ¿no? Lo que no se ha dado cuenta es que eso es una canción pasada de moda, eso es de los 60 hasta los 70. Hoy día las izquierdas en el mundo funcionan de otra manera. Y en esa línea de esta actitud desafiante, va a volver a pedir permiso al Congreso para salir del país. Ya se lo han negado. Si va a insistir, ¿no te hace sospechar de que sabe que esta vez pudiera voltear la votación a su favor con estos congresistas disciplinados y aliados del gobierno? O sea, hay una connivencia que está deteniendo al país y que solo beneficia a un puñado, ¿no? En el Congreso, quienes consiguen sus objetivos, en el Ejecutivo, que sigue medrando de él por los nombramientos que hace de personajes que no cumplen con el perfil y que reciben el sueldo sin eficiencia en la práctica. Claro, Pamela, y junto con esto, con algunos aliados muy cuestionados, hace una campaña contra la fiscal de la Nación, Además, porque está investigando, claro, y eso es una pieza, ¿no? Y por otro lado,
él avanza, ¿no? Yo creo que evidentemente si él logra la autorización para viajar al extranjero en una próxima oportunidad y cercana oportunidad, se anotará un triunfo político. Y si no, está ya el deseo manifiesto, la intención expresa de irse contra el Congreso, ¿no? Entonces él está buscando argumentos para eso. Y tiene algunos aliados que evidentemente no les interesa la democracia, ¿no? Marxistas ortodoxos que están buscando una oportunidad para apoderarse del poder. Los marxistas no hablan de ganar elecciones, ellos hablan de capturar el poder, ¿no? Ese es el lenguaje de ellos que muestra cuáles son sus verdaderas intenciones, pero el país está en una resistencia bastante fuerte. Y no solamente en Perú, en muchas partes del mundo, en este enfrentamiento extremo que se da en la actualidad, pues la extrema izquierda ha sido derrotada en Chile, en Italia, en Lima y probablemente en Brasil también con la ola bolsonarista que ha ido creciendo y sigue creciendo, ¿no? Claro que no es lo ideal cuando esperamos un mundo un poco más razonable políticamente, ¿no? Pero el péndulo se ha planteado en los extremos, ¿no? Y eso es lo que no puede ver el presidente, porque no tiene control político de nada, ¿no? Entonces, él se basa en gestos, en declaraciones, en frases, etcétera, ¿no? No en una política coherente, hilvanada, articulada, que pueda o que le permita conducir el país, tener control. No es capaz ni siquiera de manejar una agenda. Con todo el poder que tiene el presidente de la República, él no puede manejar una agenda, no se da cuenta de eso. Nadie le dice que el presidente puede poner temas en agenda, puede llevar las cosas por un terreno, pero no, simplemente se defiende y se defiende mal, ¿no? Y en esa defensa es que comete más errores y pone en mayor inestabilidad política al país. Patricia Juárez, respecto a este nuevo intento que haría el presidente para viajar, ha dicho que no podría el presidente plantear cuestión de confianza si le vuelven a denegar el permiso para viajar, porque las cuestiones de confianza no se plantean por competencias que se le son propias al legislativo. ¿Crees que pudiéramos afrontar esa posibilidad de entrar a un escenario de un intento ahora sí real de plantear cuestión de confianza y acercarse un paso más importante al cierre del Congreso, que sabemos que también es la intención desde el Ejecutivo? Claro, pero ahí entramos a una situación mucho más complicada, ¿no? Claro. Porque una cuestión de confianza es para temas de políticas públicas. Pues, si se quiere usar para otro tema, para otro propósito, el Congreso podría no admitir la cuestión de confianza y con eso concluye. Zanjar. Entonces, ¿qué está tramando el presidente? Veamos un poco la historia. Fujimori dio un autogolpe el año 92 en alianza con las Fuerzas Armadas. El presidente Vizcarra, para cerrar el Congreso, se tomó una foto con los jefes de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y la mostró, ¿no? La mostró haciendo creer que tenía el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, yo he hablado con alguna gente que estuvo en esa foto y dijeron que nunca se había hablado de nada político, simplemente era una reunión y el presidente quiso tomarse una foto, casi un selfie, pero la puso en ese contexto, ¿no? Oficialmente era un cierre del Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahora eso tendría que buscar el presidente Castillo. Está haciendo muchos cambios en las Fuerzas Armadas, pero hay una serie de manifestaciones de las Fuerzas Armadas recientes, ¿no? Hay una foto muy reciente que ha tenido un impacto bastante alto, donde también hay militares en actividad, no solamente retirados, que se podría entender que a la vez es la voz de los militares en actividad. También ha habido una intervención del jefe del ejército en el Jockey Club, dando una posición bastante firme en defensa de la democracia. Ha habido una serie de otras manifestaciones, el desplante que le hicieron en el homenaje a Grau al presidente Castillo también. Entonces estamos hablando de muchas señales muy firmes que están dando las Fuerzas Armadas, ¿no? Por cierto, ha habido movilizaciones de personal subalterno, de héroes de la Operación Chavín de Huántar, etcétera, ¿no? Entonces, hay ya una reacción, yo diría casi o cuasi institucional de las Fuerzas Armadas, dando un mensaje muy claro al presidente. Si el presidente insiste en lograr el favor de las Fuerzas Armadas, entonces
arde Troya. La situación se complicaría muchísimo. El Perú no tendría esta facilidad que tuvo Fujimori en su momento, o ese artilugio que tuvo Vizcarra de poner esas fotos. Correcto. Requeriría ese apoyo, entonces entramos a una situación mucho más complicada. Luis, siempre es interesante escucharte y hacer el análisis mirando, ¿no es cierto?, uniendo todos los puntos para ver la figura completa. Te agradezco por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes.